En este video, exploraremos la turbulenta historia de Israel y los desafíos que el país ha enfrentado a lo largo de los siglos. Te explicaré cómo sus raíces antiguas y sus conflictos modernos han dado forma a la identidad y la política del país. Hace unos 3000 años, los israelitas vivían en la región que hoy es Israel. Fundaron reinos como Judá e Israel, según la Biblia, bajo reyes como David. Los hallazgos arqueológicos muestran la existencia de asentamientos y templos. Alrededor del 587 a.C., los babilonios destruyeron Jerusalén y muchos judíos fueron exiliados. Este período marcó de manera profunda la identidad judía. En el año 63 a.C., los romanos conquistaron la región que se llamó Palestina. Los judíos vivían allí, pero hubo levantamientos contra el dominio romano. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el segundo templo en Jerusalén. Después de la revuelta de Bar Kokhba, en el año 135 después de Cristo, muchos judíos fueron expulsados. La tierra fue renombrada Siria-Palestina. A partir del siglo IV, el Imperio bizantino gobernó la región. El cristianismo se convirtió en la religión principal, y se construyeron iglesias como la del Santo Sepulcro. Judíos y cristianos primitivos vivían en pequeñas comunidades, pero existían tensiones religiosas. La región era un centro religioso importante. En el año 636 después de Cristo, los ejércitos musulmanes conquistaron Palestina. Jerusalén se convirtió en una ciudad importante para el Islam. Los judíos y los cristianos tenían permitido practicar su religión, pero pagaban impuestos especiales. Se construyeron mezquitas como el Domo de la Roca. El territorio formó parte de varios imperios islámicos. En el siglo XI, los cristianos europeos iniciaron las cruzadas para conquistar Jerusalén. En 1099, tomaron la ciudad y fundaron el Reino de Jerusalén. Hubo guerras entre cristianos y musulmanes. En 1187, Saladino reconquistó Jerusalén. Las cruzadas dejaron destrucción y mucha tensión en la región. En 1517, Palestina quedó bajo control otomano. La región era una provincia del Imperio Otomano. Judíos, musulmanes y cristianos vivían juntos, a menudo en paz. Jerusalén era un centro religioso, pero económicamente atrasado. Existían pequeñas comunidades judías, especialmente en Safed y Hebrón. A finales del siglo XIX, creció el sionismo, un movimiento para establecer una patria judía. Theodor Herzl organizó el primer congreso sionista en 1897. Muchos judíos de Europa, a menudo huyendo del antisemitismo, emigraron a Palestina. Fundaron asentamientos como Tel Aviv, y la idea de un Estado judío ganó popularidad. Después de la Primera Guerra Mundial en 1917, los británicos tomaron Palestina bajo el mandato de la Sociedad de Naciones. La Declaración Balfour apoyó una patria judía, lo que enfureció a los árabes. La inmigración judía aumentó, y hubo conflictos con los árabes. A los británicos les costaba mantener la paz, y las tensiones escalaron en la década de 1930. Entre 1936 y 1939, los árabes palestinos se rebelaron contra el dominio británico y la inmigración judía. Exigían independencia y el fin de la inmigración. Los británicos sofocaron la revuelta, pero después limitaron la inmigración judía. Esto enfureció a los sionistas, especialmente durante el Holocausto. Los conflictos siguieron aumentando.
El Holocausto, 1933 a 1945, mató a 6 millones de judíos en Europa. Los supervivientes buscaban refugio, muchos de ellos en Palestina. La inmigración ilegal aumentó, a pesar de los bloqueos británicos. Esta tragedia aumentó la presión para crear un Estado judío, y el apoyo internacional a los sionistas se incrementó. En 1947, la ONU propuso un plan para dividir Palestina en un Estado judío y otro árabe. Los judíos lo aceptaron, pero los árabes lo rechazaron, ya que consideraban la tierra como suya. La violencia estalló entre judíos y árabes. Los británicos decidieron poner fin al mandato en 1948. La región se enfrentaba a una guerra. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel. Fue el primer Estado judío en 2000 años. Ben-Gurión se convirtió en el primer ministro. Países vecinos como Egipto, Jordania y Siria atacaron de inmediato. Israel sobrevivió a la guerra y ganó territorio. La guerra de 1948, también conocida como la Nakba, catástrofe para los palestinos, duró hasta 1949. Israel derrotó a los ejércitos árabes y amplió su territorio. Aproximadamente 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados. Se firmaron armisticios, pero no tratados de paz. Israel se enfrentaba a grandes desafíos. Después de 1948, cientos de miles de judíos llegaron a Israel, procedentes de Europa y países árabes. Huían de la persecución, o buscaban un nuevo hogar. Surgieron nuevas ciudades y kibutzim. La integración fue difícil, especialmente para los judíos orientales. Israel creció rápidamente, pero con muchas tensiones. En 1956, Israel atacó a Egipto junto con Gran Bretaña y Francia para controlar el Canal de Suez. Egipto había nacionalizado el canal y amenazaba a Israel. El ataque fue un éxito militar, pero fue criticado a nivel internacional. Presionado por los Estados Unidos, Israel se retiró. Esto demostró la fortaleza militar de Israel. En 1967, Israel libró la Guerra de los 6 días contra Egipto, Siria y Jordania. Israel conquistó Jerusalén, Cisjordania, Gaza, la península del Sinaí, y los altos del Golán. Fue una victoria decisiva que triplicó el territorio de Israel. Sin embargo, la ocupación generó nuevos conflictos. Los palestinos exigían la devolución de sus tierras. En 1973, Egipto y Siria atacaron a Israel durante la festividad de Yom Kippur. Después de las pérdidas iniciales, Israel contraatacó. Un alto el fuego puso fin a la guerra. La guerra mostró la vulnerabilidad de Israel, pero también fortaleció su reputación. Comenzaron las negociaciones de paz con Egipto. En 1978, Israel y Egipto firmaron los acuerdos de Camp David con la mediación de Estados Unidos. En 1979 se firmó un tratado de paz. Israel devolvió la península del Sinaí, y Egipto reconoció a Israel. Fue la primera paz con un país árabe, pero muchos árabes criticaron a Egipto por ello. En 1982, Israel invadió el Líbano para expulsar a los combatientes palestinos de la OLP. La invasión provocó intensos combates y muchas víctimas civiles.
Israel se retiró en gran parte en 1985, pero permaneció en el sur del Líbano hasta el año 2000. La guerra fue controvertida y agravó las tensiones. Los palestinos seguían siendo un problema. En 1987, comenzó la primera intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Hubo protestas, huelgas y violencia en Gaza y Cisjordania. Israel respondió con mano dura, lo que generó críticas. La intifada demostró la resistencia palestina y terminó en 1993 con conversaciones de paz. En 1993, Israel y la OLP firmaron los acuerdos de Oslo. Israel reconoció a la OLP, y los palestinos obtuvieron autonomía limitada en Gaza y Jericó. Fue un rayo de esperanza para la paz. Sin embargo, ambas partes tenían enemigos que obstaculizaron el proceso. La paz seguía siendo frágil. En 1995, el primer ministro Yitzhak Rabin, uno de los arquitectos de la paz de Oslo, fue asesinado por un extremista judío. Rabin había promovido la paz con los palestinos y Jordania, 1994. Su muerte conmocionó a Israel y debilitó el movimiento por la paz. Las fuerzas de derecha ganaron influencia, y el proceso de paz se estancó. En el año 2000, estalló la segunda intifada después de que las conversaciones de paz fracasaran. Los palestinos iniciaron protestas y atentados suicidas. Israel respondió con operaciones militares y la construcción de un muro de seguridad. Murieron miles de personas, la mayoría palestinos. El conflicto destruyó la confianza de ambas partes. En 2005, Israel retiró unilateralmente a todos los colonos y soldados de Gaza. El primer ministro Ariel Sharon quería mejorar la seguridad. Sin embargo, Hamás tomó el control de Gaza en 2007, e inició ataques con cohetes. Israel impuso bloqueos, lo que aumentó las tensiones. Gaza sigue siendo un foco de conflicto. En 2006, Israel luchó contra Hezbolá en el Líbano tras un ataque fronterizo. Israel bombardeó objetivos, y hubo intensos combates. La guerra terminó después de 34 días sin un claro vencedor. Ambas partes sufrieron pérdidas, especialmente civiles. Esto demostró la amenaza que representaba Hezbolá. Entre 2008 y 2014, Israel llevó a cabo varias operaciones militares en Gaza contra Hamás. Plomo fundido, 2008 a 2009, y Margen Protector, 2014, tenían como objetivo detener el lanzamiento de cohetes. Miles de personas, en su mayoría palestinos, murieron. Los conflictos agravaron la crisis humanitaria en Gaza, y la paz seguía sin llegar. En 2020, Israel firmó los Acuerdos de Abraham, normalizando las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros países. Estados Unidos medió en estos acuerdos históricos. Fue un éxito diplomático para Israel, pero el conflicto palestino no se resolvió. Los acuerdos cambiaron la dinámica regional. Desde la década de 1990, la economía de Israel ha crecido de manera considerable, especialmente en el sector tecnológico. Ciudades como Tel Aviv se convirtieron en centros de startups, conocidos como Silicon Wadi. Las innovaciones en TI y medicina hicieron que Israel fuera conocido a nivel mundial.
La prosperidad aumentó, pero la desigualdad social persistió. La economía es una de las fortalezas del país. Israel tiene una sociedad diversa con judíos, árabes, cristianos y drusos. Pero hay muchas tensiones, especialmente en torno a lugares sagrados como la mezquita de Al-Aqsa. Los judíos ultraortodoxos y los israelíes seculares a menudo tienen conflictos. Los árabes israelíes a veces se sienten discriminados. La unidad sigue siendo un desafío. Hoy en día, Israel se enfrenta a conflictos con los palestinos, Irán y Hezbolá. Primeros ministros como Benjamín Netanyahu influyen en la política. La ocupación y los asentamientos siguen siendo temas controvertidos. Israel es una democracia con un ejército fuerte, pero la paz es difícil de alcanzar. El país busca su camino entre la seguridad y la justicia.